Bendiciones. Gracias por estar conectado con Aliento del Cielo. Te damos la bienvenida a tu programa Antes era y ahora soy. Te habla tu hermana Karen Paguada. Hoy tenemos una historia poderosa, una historia que solo en las manos de Dios ha habido transformación. Así que te damos la bienvenida y decimos gracias Dios. Gracias porque hasta aquí tú has sido bueno. Tú me has guardado, Señor, mi vida sin ti no tiene sentido. Mi vida no puede continuar si tú no estás direccionándome. Así que le damos la bienvenida a su programa. Por favor, comparta con cada una de esas personas que usted sabe que necesita escuchar este testimonio. Así que mis hermanos, mis hermanas, damos la bienvenida. Damos gracias a Dios, gracias a nuestros pastores, gracias a cada socio de Aliento del Cielo por estar colaborando para que esta visión continúe, para que la palabra llegue ahí a tantos lugares a donde están esperando ese pan, ese maná, esa palabra que direccione sus vidas. Así que muchas gracias a cada uno de la familia de Aliento del Cielo. Hoy tenemos un invitado poderoso, un invitado que estaba en la agenda de Dios. Tengo mucho tiempo de haberlo invitado, pero él me compartía que fue difícil llegar aquí. Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano. Denos su nombre. ¿De dónde es usted originario, hermano? Dios le bendiga, hermana. Buenos días. Gracias por tenerme aquí. Mi nombre es Rodrigo Rivera. Soy del Salvador. Gracias por invitarme y disculpe que me tardé tanto para poder llegar. Fue como que hubo muchos obstáculos para que tú llegaras a dar tu testimonio. Sí, cancelamos muchas veces. Usted me canceló, yo la cancelaba fue muy largo para llegar. Muy largo para llegar. Pero aquí estamos. Y creo que esta invitación fueron muchos, no solo esta veces de cancelación, hace mucho tiempo atrás, puede ser años, pero el Señor tenía este día, esta hora, para que tú estuvieras en esta cabina. Así que gracias por haber aceptado la invitación y decimos gracias a Dios porque es el momento. Amén. Seguramente esta persona que está ahí viéndolo en su casa o tal vez escuchándonos, necesita la palabra, necesita escuchar tu testimonio. Tu testimonio puede ser la respuesta de alguien para hoy en esta fecha. Así que queremos conocerte un poco más. Cuéntanos, ¿a dónde fue que Dios te manda a nacer? ¿Cómo fue eso? Yo llegué aquí en el 2013 a Kansas por trabajo. Y cuando llegué aquí fue muy difícil todo para mí. Ok, pero cuéntame de tu niñez. Oh, de mi niñez. Sí. Yo nací en El Salvador. Naces en El Salvador. Sí. Naces con tus padres. Sí. Ok. ¿Qué número de la familia eres? Solo somos 2 hermanos. 2 hermanos. ¿Tú eres mayor o menor? El menor. El menor. ¿Cómo es crecer como hermano menor en una familia? Fue difícil con mi hermano mayor. Era muy, muy estricto conmigo. Pero gracias a Dios ya superamos todo eso. Pero sí fue muy difícil. Él era muy, muy enojón. Era muy enojón. 2 varones. Habían 3 varones y tu mamá. El papá, los 2 hermanos. Correcto. Entonces querías que tú hicieras lo que ellos decían. ¿Qué marca en la vida de un hijo menor? ¿Qué marca en tu vida? ¿Hubieron palabras que te hirieron? ¿Hubieron palabras? Sí, durante el proceso sí, fue muy, muy difícil por el estilo de vida que llevábamos. Uh-huh. Yo casi no vivía con mi mamá. Ella viajaba mucho por su negocio. Entonces solo estábamos siempre con mi papá. Uh-huh. Prácticamente solo con mi hermano y siempre estábamos con sirvientas que nos cuidaban. O mis tías. Pero fue muy... Prácticamente solo era mi hermano y yo en la casa siempre. Wow. Siempre una tía o sirvientas que nos cuidaban. O sea, creciste con tus padres, pero estaban ausentes ellos. Mucho por el trabajo. Mucho por el trabajo, las obligaciones, negocio. ¿Qué hizo en tu vida esa ausencia de tus padres? Fue muy difícil porque entró mucha rebeldía en mí. No les hacía caso, hacía lo que quería. Y gracias a Dios, por una parte bien, por otra mal, economía siempre había, pero muchas veces no estaban ellos. Sí. Hubo rebeldía. Mucho. Cuando vas a la escuela, que tú estás, un niño necesita mami, necesita papi, ¿cómo lidias con esa etapa que estás en la escuela? En El Salvador se dice de primaria hasta 3er ciclo estuve en un colegio cristiano. Eso me ayudó mucho, porque ahí eran bien estrictos o tenía que seguir sus reglas.
Pero bueno, ya llegué como a los 14, 15 años, la rebeldía fue mucha. Muy fuerte. Y al punto que yo llegué a que para que mis padres no se dieran cuenta de todo lo malo que yo hacía, yo solito me fui a meter a un colegio militar. Oh. Y ahí ya me cambió más la vida. Ahí fue mucho más difícil. ¿Pero te cambia para bien o hace retroceso? Los dos. Los dos. Sí, porque me enseñaron muchas cosas buenas, pero al mismo tiempo era más malo de todo lo que hacía. Uh-huh. Porque ahí solo habían hijos de ricos y ahí estaba drogas, todos teníamos carros. Solo tenía 14 años, pero ya tenía mi carro. Wow. Entonces aprendí muchas cosas más malas. Uh-huh. Pero también me enseñaron mucha disciplina. Uh-huh. So iba con una buena y una mala. Hasta que solo estuve 2 años ahí. Salí de ese colegio militar por muchos problemas porque peleaba mucho. Y volví a colegios regulares y ya no pude seguir estudiando. Wow. Peleaba mucho. Oh. Golpeaba a los profesores. Wow. Entró en mí una rebeldía muy, muy fuerte. Muy fuerte. Sí. ¿Eso fue consecuencia de la ausencia de los padres? Posiblemente. Uh-huh. Pero ellos tuvieron todo lo que pudieron, pero pues por proveernos económicamente Sí. faltaban mucho. Sí. Y como a los 10 años ellos se separaron. Oh. Entonces un tiempo con uno, después un tiempo con otro. Era muy difícil estar en 2 casas, Uh-huh. 2 vidas completamente distintas. Uh-huh. Prácticamente mi hermano y yo cada quien agarró su camino y hacía lo que quería. Wow. Aunque mi mamá trataba de hacer todo lo posible por mantenernos unidos. Ajá. Pero el trabajo de ella no le permitía, ella vivía más en México que en El Salvador. Okay. Y fue difícil, pero sí ellos trataron de hacer lo mejor que pudieron por nosotros. Wow. Son cosas de la vida, pienso que tendríamos que vivir. Sí. Porque hoy por hoy veo para atrás, el negocio de mi mamá era muy difícil. Uh-huh. Todas las personas que nos rodeaban, las amistades, eran muchas. Todos los negocios eran ilícitos. Wow. No los puedo mencionar. Pero por mucho tiempo yo me quejaba porque mi vida en El Salvador era muy bendecida económicamente. Llego aquí, todo cambia. ¿A qué edad usted llega a Estados Unidos? A los 17. Un muchachito. ¿Tomaste decisiones? Me voy. No. No. Como le repito, teníamos una vida económicamente muy estable, pero los negocios eran ilícitos. Yo no podía regresar a mi país. Uh-huh. Una porque habrían problemas legales. Uh-huh. Y la otra porque me querían secuestrar. Uh-huh. Los mareros querían sacar dinero de mi familia. Uh-huh. Entonces no podía regresar. Me tocó quedarme a fuerza. Porque si regresábamos era que mi familia se iba a ir a la cárcel. Uh-huh. O me iban a secuestrar. Entonces me tocó quedarme a la mala. A la mala. Supuestamente veníamos de vacaciones por 2 semanas. Cuando llegamos aquí todo reventó en El Salvador y no podíamos regresar. Entonces fue muy, muy difícil empezar de nada. Wow. Nunca había trabajado. Los trabajos que hacía era cosas malas. Pero nunca físicamente. Hasta que llegué aquí me tocó empezar a trabajar muy duro. Empecé a trabajar en la construcción. No tenía ni idea de nada. Y yo me quejaba mucho. Porque yo decía ¿por qué el cambio de vida? Porque mucha gente se viene por necesidad. Ajá. Económica. Sí. Nosotros estábamos bien. Entonces fue muy difícil empezar de cero aquí. Uh-huh. Cuando allá lo teníamos todo. Sí. Cuando tú llegas a este país, un chico de 17 años, bueno, ya habías tenido las dificultades en ese colegio militar, habías aprendido cosas muy malas, llegas a este país un jovencito de 17 años. Este país es un mundo abierto. ¿Cómo empiezas a caminar esa vida tú? Fue difícil en la etapa del trabajo, pero llegar aquí no, porque desde los 5 años
siempre mi mamá me traía 2 veces al año de vacaciones. Okay. So, tengo mucha familia en todos Estados Unidos. So, siempre cada 6 meses veníamos y visitábamos a nuestra familia. Entonces, con el país ya estaba familiarizado, pero no ya para quedarme. Siempre venía por 1 o 2 meses, solo de vacaciones. No venía a quedarme nunca. Ajá. Hasta esa vez que fue muy, muy distinta la cosa. Sí. Entonces te quedas a los 17 años, empiezas a trabajar en la construcción. Sí. ¿Qué puertas abres? Fue muy, muy difícil cuando empecé a trabajar porque no sabía trabajar nada, nada. Uh-huh. Entonces fue muy difícil empezar porque las personas que pensé que más nos iban a apoyar con mi mamá fueron las personas más duras en nuestras vidas. Wow. Y fue difícil empezar. Uh-huh. Gracias a Dios lo superamos, pero sí las personas que uno más piensa que lo van a apoyar son las que más se nos burlaban de nosotros. Wow. Eran personas cercanas que nos decían, bueno, allá te creías la gran cosa, tenías todo, aquí no tenés nada, aquí no eres nadie. Y poco a poco fue apagándonos mucho y empecé a caer muy fuerte en el alcoholismo. Que todo mi refugio era el alcohol desde los 17 años. Tomaba mucho. Tomabas mucho. Sí. Estabas atada al alcohol. Bien atado. Atadísimo. Sí. Wow. ¿Qué provocaba? ¿Hubo consecuencias con esa atadura en tu vida? Sí, por muchos años tuve, hasta que llegué a la iglesia, pero muchas veces me quise matar manejando, borracho. Gracias a Dios, muchas veces me agarró la policía tomado, manejando. No entiendo hasta el día de hoy, nunca me llevaron preso. Es para que mi récord estuviera completamente malo y gracias a Dios nunca me llevaron preso. Muchas ocasiones la policía me quitaba las llaves y las iba y las dejaba en un restaurante. Hacía que regresar el siguiente día por carro. Una vez andaba tan tomado, pero tan tomado, que la policía, el restaurante llamó a la policía cuando yo salí. Y me subí en el asiento del pasajero. El policía se puso a reír. Me dice, ¿qué hace? Le digo, voy a mi casa. Dice, ahí no se maneja, dame las llaves. Le di las llaves y las dejo en el restaurante. Y el siguiente día no me acordaba dónde estaba mi troca. Pasé 3 días buscando mi carro porque completamente lo perdí. Ya llegué a un alcoholismo muy fuerte. Era demasiado. Ya no era no tomaba todos los días, pero cuando tomaba perdía completamente el control. Wow. Esa atadura era por el dolor vacío. ¿Qué era lo que pasaba contigo? No quiero culpar a nadie, pero en mi casa eso era muy común, el alcohol. Cada fin de semana habían reuniones, siempre estaban todos tomando póker. Y desde los 5 años yo crecí en eso que yo me acuerdo. Uh-huh. Siempre había alcohol en mi casa. Uh-huh. Mi papá con sus amistades o mi mamá con sus amistades. Pero siempre era alcohol, alcohol, alcohol. Todo era una fiesta, todo tenía que haber alcohol. Wow. Era el ejemplo de vida que tú tenías. Sí. Para ti era como normal. Pero dime una cosa, cuando tú me decías a los 17 años que ya estás trabajando, que llegas a este país, eso se hace más fuerte en ti. Sí. ¿Había dolor? ¿Habían vacíos? ¿Por qué llegar a un extremo de perder el sentido, ni siquiera recordar dónde estaba tu carro? Había mucho dolor y mucha tristeza porque recuerdo mucho que toda mi familia me dicen que yo tengo un preferido que es mi papá. Oh. Y cuando nos venimos, me vengo yo con mi mamá y a los 2 años se vino mi hermano, pero mi papá se queda solo. Ya no vivía con él, pero vivíamos a 5 minutos. O sea, siempre lo miraba. Y había mucha tristeza en mí saber que mi papá estaba solo. Y
Él me llamaba, me decía que me regresara, que él me iba a pagar la escuela, que decía, yo le decía siempre de pequeño que quería ser piloto. Decía, regrésate, yo te pago la universidad, yo te pago todos los cursos. Pero empecé a trabajar y por mucho tiempo no me pagaban nada casi. Pero cuando me cambié de trabajo, empecé a ganar mucho dinero a la semana. Tengo un padrino en El Salvador, él es fiscal, él es maestro de inglés, maestro de francés y es abogado. Él tiene 4 títulos. En ese tiempo yo me acuerdo que le llamé y le pregunté cuánto ganaba con todos esos títulos. Y me dio la cantidad. Ajá. Y era casi lo que yo ganaba en una semana. En construcción. Sí. Ajá. Entonces dije, no, que sea piloto, sea lo que sea, no voy a ganar nada. Uh-huh. Entonces el dinero, pudo más el dinero para que me quedara que los estudios por regresarme. Entonces en la construcción empecé cada vez más a tomar y a tomar y a tomar. En las tardes, todas las tardes tomábamos en el trabajo, los fines de semana, llegando a la casa. Pero la tristeza que había en mí era más que todo, por el estilo de vida que caía aquí. Porque allá vivía muy distinto y aquí llego a una pobreza completa. Las amistades eran completamente distintas, todo era muy distinto. La soledad me agobiaba demasiado y lo único que hallaba de refugio era el alcohol, uh-huh. Por completo. Uh-huh. Wow. Solo se envuelve solo en alcohol, no había más adicciones. Había drogas también. Había más adicciones. Sí, ya cuando el alcohol creció más, como a los 2-3 años de estar aquí, empecé a usar cocaína. No por mucho tiempo, pero sí la usaba. Uh-huh. Gracias a Dios, no me sentía más cómodo en el estado donde estaba y me moví de estado con otro tío. Él se dio cuenta y él sí me agarró bien duro hasta que me sacó la cocaína por todos lados y fue muy, muy fácil dejar la cocaína. Oh, sí. Pero no el alcohol. No el alcohol. Wow. Sí. Todos los casos son diferentes. Sí. He escuchado esta historia, esta misma ataduras y dicen que es muy, muy fuerte dejar esta droga. Pero bueno, en tu caso fue fácil dejar a esto, pero el alcohol no. No, el alcohol no. El alcohol seguía aún más. Seguía aún más. Sí. Wow. ¿Cuánto tiempo estuviste hundido en esta atadura? Hasta los 30 años. 30, 31 años. Fueron años. Sí. Dime una cosa, cuando un muchacho tiene tanto vacío, soledad, tristeza, adaptación a otro país, adaptación a un estilo de vida, ¿cómo haces para salir de esto? Fue muy bonito, Karen. Yo llegué a la iglesia en el 2014. A 7 horas, uh-huh. No sabía nada. ¿Nadie te hablaba de Dios? Sí. Sí. Yo como que ya había movido piezas para prepararme el camino. Ok, pero antes que me deje eso, porque eso va a ser un boom. Mientras tú estabas atado, ¿había en algún momento de lucidez decir, Dios, ayúdame, no quiero estar aquí? ¿Había en esos momentos? Sí. 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 Porque yo he escuchado historias donde me dicen, después de cada vez que yo despertaba de la droga, del alcohol, lloraba, había tristeza, me daba vergüenza. Muchas veces me había hecho del baño en mi ropa en un restaurante porque no sabía ni quién era. ¿Pasaba contigo eso? Gracias a Dios no. Pero sí me lamentaba mucho todo lo que hacía el día anterior cuando andaba borracho y la vergüenza. Saber qué tantas mentiras decía con las personas que tomaba y después acordarme tanta mentira que hacía. Pedirle a Dios tanto que me ayudara porque cada vez me iba hundiendo más en el alcohol, en mentiras, en deudas. Salí mal con toda mi familia, a punto que no podía hablar con nadie porque no solo para tomar, porque no era por eso, pero era muy mentiroso. Entonces yo quedé mal con toda mi familia. Uh-huh.
Entonces yo estaba aquí en Kansas, tengo familia por todos lados, pero con nadie podía hablar. Entonces cada vez la soledad era más, el alcohol, buscaba más el alcohol. Y sí, le pedía mucho a Dios que me ayudara, pero no veía salida. No mirabas la respuesta, no mirabas la luz del camino. Sí. Solo mirabas, me vuelvo a hundir, me vuelvo a tomar y olvido un poco, pero Sí. volví a tu realidad. Correcto. Volví el dolor. Sí, antes de llegar a Kansas, yo vivía en Houston, estaba en una relación y yo era muy celoso, tóxico, enfermo. Por mucho tiempo había querido tener hijos y no podía. Entonces me acompañé con una persona por mi misma forma de ser, de los celos, el alcohol. Rompí esa relación, pero ella tenía un hijo, que era lo más cercano que yo había llegado a tener como cerca a tener un hijo. Ese niño me quería demasiado. Wow. Entonces lo perdí, eso me terminó de hundir en el alcohol. O sea, yo no quería saber de nadie, de nada. Para mí todo era alcohol. Cuando llegué aquí, llegué por un trabajo muy grande. Tenía a mi cargo mucha gente. Semana 20, semana 100 personas trabajando para mí. Como supervisor no era gente que trabajaba para mí. Pero no quería que nadie viera cómo estaba de quebrado por dentro. Siempre tenía que mostrar que era un fuerte, con autoridad. Llegaba al apartamento, ese apartamento lo pagaba la compañía que yo trabajaba, y compartía con otras personas del trabajo. Yo me encerraba en el cuarto, de ahí me encerraba en el baño, y ahí tenía las cervezas escondidas, y ahí me quedaba tirado en el piso, llorando en mi soledad, quebrantado hasta morir, porque para mí haber perdido ese niño fue muy difícil. Wow. O sea, algo que yo no podía superar. Wow. Al punto que como a los 2-3 meses de eso, no sé cuántas cervezas me tomé, solo vi que habían 100 botellas vacías en mi troca. Wow. Agarré mi troca y salí manejando, yo quería matarme. Y ahí fue cuando ya empecé a pedirle a Dios que me ayudara, porque yo ya no podía. Y al mismo tiempo decía, si yo me mato, ¿qué dolor le voy a causar a mis padres? Wow. Y empecé un poco a buscar a Dios. Ok. ¿Alguien oraba por ti? No. Nadie. No, pero fue muy bonito, porque el hermano Derek Zúñiga estaba en el mismo trabajo. Y cada vez que iban a lonchar, él reunía a la gente con los que él trabajaba. Yo levantaba la ventana, porque él trabajaba afuera y yo adentro. Y él siempre les predicaba en el lonche. Y cada vez que ellos iban a lonchar, era un lugar muy grande, entonces yo buscaba la ventana que estuviera más cerca a ellos, porque yo ya sentía la necesidad. Solo con que medio me decía Jesús o algo, ya empezaba a llorar. Wow. Pero yo me iba a esconder a los closets, a los cuartos, no podía. Y recuerdo que Derek buscaba cada oportunidad para predicarle a su gente. Y yo andaba detrás de ellos. Sin que ellos se dieran cuenta. Sin que se dieran cuenta, porque tampoco quería que anduvieran detrás de mí. Y esas personas que él les predicaba se burlaban de él. Yo decía en mi mente, estos se están burlando, yo lo necesito tanto, quiero escucharlo. Wow. Pero volví al alcohol. Entonces, ya después lo hago. Pero veníamos de vengo de una familia prácticamente católica, pero católica que no conoce nada. Entonces sí buscaba a Dios supuestamente, pero no sabía cómo, porque no sabía nada de lo que hoy conozco. No había alguien que te hablara. No conocías el camino, pero sí conocías cómo olvidar un momento. A través del alcohol. Correcto. A través de encerrarte en una recámara, de un closet. Pero me impresiona tanto, porque muchas veces nosotros estamos predicando la palabra y a veces nos sentimos mal porque tal vez alguien
no aceptó o alguien no nos dio like a esa palabra que se dio, pero hay alguien que tiene hambre. Correcto. Me impresiona saber que hay un hombre que está predicándole a alguien, a un grupo, que se han burlado de él, pero había uno detrás de una ventana diciendo, yo necesito escucharte. Tú abrías la ventana para escucharlos. Así es. ¿No se dieron cuenta? Nunca. Nunca se dieron cuenta. Nunca. Hoy somos amigos, compartimos. Y muchas veces le digo, negro, no sabes lo que hacías conmigo. Wow. Wow. Es hermoso. Usted conoce, si ha estado conectado con Aliento del Cielo, Derek Zúñiga, vamos a hacer un paréntesis aquí. Es el hermano que viene en los sábados, guiados por el Espíritu. Un hombre que no se cayó, que ni siquiera se dio cuenta. Por eso, qué lindo que hemos traído este paréntesis para que usted no se calle. Muchas veces pareciera que no estamos hablándole a nadie. Muchas veces sentimos, wow. Y me ha pasado, hasta me he sentido molesta porque no han abierto su corazón. Yo digo, yo les he hablado la palabra, pero no han abierto su corazón. Sí. Y nos sentimos, pero ¿cómo es posible que no hayas aceptado a mi Jesús? Pero es que Jesús es el que hace el proceso. Mientras tú escuchabas esa palabra que Derek daba atrás de una ventana, ¿qué palabras marcaron tu vida? Era tanta la soledad y el vacío que tenía que no tenía que hablar mucho. Solo con que dijera Jesús, yo ya estaba llorando, ya estaba quebrantado. No recuerdo en sí ninguna palabra, pero cada vez que él se sentaba ahí en la calle, no eran... Y yo me lo imagino en algunos bloques o sí, en algunos de los pinturas, baldes de pintura. Me imagino yo esa escena. Así era. Uh-huh. Pero era muy bonito verlo porque él no lo hacía... Él, antes de que la gente llegara, él ya preparaba, les ponía donde sentarse, empezaba a calentar la comida. O sea, él quería prepararlos para cuando ellos llegaran, agradarlos con la comida, pero al mismo tiempo para predicarles. Y es cuando yo decía, esta gente no valora lo que él está haciendo, porque se preocupaba por prepararles la comida, pero en sí él lo hacía por predicarles. Y wow, nadie lo tomaba en serio, todos se burlaban de él. Wow. Y le digo porque yo tenía la ventana abierta, él medio se movía y ya todos empezaban a reír de él. Pero decía, bueno, pero yo estoy aprovechando lo que puedo para mí. Wow. Y como a los 2 meses, 3 meses de eso, uh-huh, aparece otro que ya el Señor me tenía preparado. Wow. Y el pastor Ricardo de León va y me pide trabajo. Lo logré que lo contratara la compañía, uh-huh, pues necesitaba pintores. Y ahí ya cambió la historia. Ya él ya fue el que me llevó a la iglesia. Él te lleva a la iglesia. Sí. Ese muchacho, el jefe, el fuerte, aparentemente, los trabajadores lo llevan a la iglesia. ¿Cómo fue ese día? Fue para 7 horas que me invitaron. Te invitan al congreso. Sí, y estaba el apóstol dominicano, ¿cómo se llama? Ponciano. Yo llegué, me reía mucho. Veía cómo se tiraban al piso, bueno, pensando que se tiraban y todo. Ajá. Y decía, esta gente solo hace puro show. Y yo decía, si yo estoy mal, esto es tan peor. Y el pastor Ricky, me dice, ven, mijo, ven. Estaban todos los pastores que habían invitado a predicar, hicieron un camino. Ajá. Y usted tenía que pasar en medio. Ajá. Y de último estaba el apóstol Ponciano. Solo me acuerdo que me puso un dedo aquí. Y es lo único que me acuerdo. Ahí caí tirado al piso. Dios mío. Y yo me reía por dentro porque mi mente estaba bien. Pero yo no podía abrir mis ojos. Solo escuchaba. Y decía, bueno, pues está criticando a estos locos, estoy tirado en el piso. Y hoy no puedo ni abrir mis ojos. Dios mío. Y me levanté y me acuerdo que tenía mucho aceite en mi cabeza, no sé quién me lo echó. Y decía yo, pues está criticando a estos locos, mira lo que me pasó. Ajá. Pero fue una experiencia bonita porque
yo estaba consciente, pero no podía abrir los ojos. Yo estaba tirado en el piso. Y me acuerdo que me fui hasta lo más lejos atrás para que nadie me viera. Y el pastor Ricky estaba muy contento de ver que el Espíritu Santo me había botado. Pero yo estaba asustado porque no sabía qué era. ¿Qué te había pasado? Entonces me fui hasta atrás de la iglesia y me quedé escondido. Seguí yendo a la iglesia. Me gustó ver cómo nomás pasaba las puertas de la entrada y usted puede sentir la presencia de Dios. No sabía qué era la presencia, pero sentía bonito. Seguí yendo a la iglesia. Hasta que unas amistades me empiezan a decir, vámonos para Las Vegas, vámonos para Las Vegas. Accedí y volví al alcohol. Dios mío. Entonces, no había dejado el alcohol por completo cuando fui a la iglesia, pero ya lo estaba dejando. Yo sentí el cambio en mi vida de estar yendo a la iglesia. Voy a Las Vegas. Allá fue peor. Dios mío. Porque allá como que todo me recordaba todo lo que estaba viviendo y todo era alcohol y todo lo malo que Las Vegas ofrece. Fui con un amigo. Invité a una novia que tuve del colegio y ella llevó una amiga. Y era tomar y tomar y tomar desde que llegamos. La primera noche que llegamos al cuarto del hotel, yo no quería salir del casino porque esa era otra atadura que tenía. Yo jugaba mucho en los casinos. Y estaba bien borracho. Me acuesto en la cama con la que había sido mi novia. Tomás se acuesta mi amigo con la otra muchacha en otra cama y de repente la amiga de la persona que yo invité se acuesta en medio de las dos camas y nos dice, yo soy cristiana. Todos bien borrachos, ella no. Pero a mí el Señor me dijo que viniera, que acompañara a mi amiga. Yo no estoy a gusto aquí. Yo los he acompañado en todo lo que han querido, en contra de mi voluntad. Pero hoy me van a aguantar ustedes a mí. Y empezó a poner alabanzas. Y la primera que puso fue Cristo, yo te amo. Es tan difícil recordar que estaba tan borracho y cantando las alabanzas sin que nadie me viera. Yo me tapaba y ponía la almohada porque no quería que la que había sido mi novia me viera, ni mi mejor amigo. Estuve 5 días así. No paré de tomar en ningún momento, pero esa mujer no paraba de poner alabanzas cuando llegábamos en la noche al cuarto. Dios mío. Cuando ya era el tiempo de regresar, yo ya no soportaba, en mi pecho había una ansiedad, ya quiero salir de todo esto, yo no quiero estar en esta vida. Llego aquí a regreso en el avión, me acosté en una banca en el aeropuerto y sentía que mi pecho iba a reventar, porque yo quería llorar, pero que nadie me viera. Y empecé a llorar como un niño. Y ahí fue cuando dije, no, yo no vuelvo a tomar. Wow. Yo voy a regresar a la iglesia, voy a pedir ayuda, pero yo no vuelvo a tomar. Porque yo ya había estado viniendo a la iglesia. Pero, no, o sea, trataba por días, de ahí lo volví a soltar. Regreso a la iglesia. Yo creo que llegué borracho ese día. No borracho, pero... tomado. En Salvador le dicen la goma, la resaca. Y me encuentro con el pastor Ricky y Beto, que también es pastor ya. Y dice, mi hijo, vamos al monte. Al monte. Es que vamos a ir a un monte. No, que allá vamos a orar. Está bien, nos acompañé. Yo me sentí el aliento alcohol todavía. Y estando en el monte,
estamos entrando con Ricky. Había muchos árboles. Y yo me mente iba en mi necesidad. Pero decía, ¿qué voy a ir a un monte a orar? Si yo del Padre Nuestro no paso. Y le decía, Ricky, ¿pero qué voy a orar? Lo que te venga al corazón, pues el Padre Nuestro y ahí no paso. Bueno, ahí quédate. Pídele a Dios que te enseñe. Dije, así, ¿qué voy a decir? Y le digo, ¿a qué hora nos vamos? Me dice, eran como las 10 de la noche, como las 4 de la mañana. Le digo, ¿voy a pasar 6 horas diciendo Padre Nuestro? ¿Estás loco? Me dice, camina. Mientras voy caminando, le digo, Ricky, me dice, dime, hijo, ¿qué son esos grandes pájaros que están arriba de nosotros? Eran grandes y nos rodeaban. Y le digo, Ricky, ¿todas esas sombras que están en los palos? Y él empieza a brincar y bien feliz. Y le digo, ¿por qué te pones feliz? Te estoy preguntando a esos pájaros. Dice, mijo, eso no es normal. Me dijo, tus ojos están abiertos. Esas son las brujas que andan arriba de nosotros. Dios mío. Y todas esas sombras, me dice, son los demonios que nos tienen rodeados. Cuando lo vi, no sentí miedo. Cuando ya me dijo que era, dije, esto ya no me está gustando. Y se acerca el pastor Beto. Me dice, ¿puedo orar por ti? Le digo, sí, dígame. Ese hombre Dios lo usó, hermana Karen, que usted no tiene idea. Dios mío. Esas noches en el baño, encerrados, tomando, todo me lo dijo. Como que él hubiera puesto una cámara en mi cuarto, en el baño, y me dijo todo lo que hacía, todo lo que lloraba, cómo me restregaba en el piso, llorando, alcohólico. Y me dice el hermano Beto, hasta hoy dice el Señor que tomas. Nunca más vas a volver a tomar. Gracias a Dios, hasta hoy no he vuelto a tomar. Wow. No, fue así. El siguiente día se acabó. Mi vida, después de esa noche en el monte, fue transformada. Wow. Yo ya no sentí el vacío. La soledad me visitaba, pero no como antes. Y empezó esa ansiedad en mí por buscar de Dios. Wow. Por ver lo sobrenatural. Porque pasaron muchas cosas esa noche en el monte. Y gracias a Dios no he vuelto a tomar. Hace unos años fui a un restaurante y me dieron un dessert que tenía mucho alcohol. Ajá. Casi lo vomito. Wow. No pude volver a... Bueno, no he tratado, pero no... Yo puedo estar cerca de personas que toman. Para ti. No. Y no es que busque esos lugares, pero sí voy donde mi familia, ellos todavía toman. Y no siento la necesidad de tomar, no me llama la atención. Gracias a Dios el Señor hizo un milagro en mí ese día y el alcohol se fue por completo. Dios mío. Es impresionante. Estoy segura de que con tus propias fuerzas no lo hubieras logrado. No, jamás. No, porque estaba muy arriesgada esa atadura en tu vida. Fueron años. Sí. Años que tú estuviste así, pero cuando Dios llega todo lo transforma. Así es. Ahí continúas, te enamoras por buscar más de la presencia de Dios. ¿Te casas? Sí. ¿Cómo haces? ¿Cómo continúa tu vida ya con una restauración? ¿Cómo le haces? Porque tenías un vacío por el muchachito que se te fue quitado, digamos. ¿Cómo haces? Fue muy bonito haber conocido esta pareja que son pastores, a Pastor Ricky y Chamín. Ellos me cogieron como un hijo. Wow. Me dieron el lugar que quizás necesitaba. Ahí tenía papá y mamá. Wow. Porque al mismo tiempo llegué muy joven aquí, toda la falta de mi mamá y de mi papá fue muy grande. Entonces ellos me acogieron. Wow. Pero ahí todo era monte, vigilia, oración. Era cuanto prédica pudiéramos, ver prédicas todo el día, Biblia. Eran 7 días de ayuno seguidos. Todo el tiempo estábamos en ayuno, los 7 días íbamos al monte. Y me enseñaron mucho cómo buscar de Dios. ¿Cómo buscar de Dios? Para enamorarnos del Espíritu Santo. Wow. Entre ese tiempo de conocer al Espíritu Santo y la transformación tuve
un momento de que la soledad me agobió mucho. En ese mismo cuarto donde yo tomaba y todo, yo recuerdo que empecé a golpear la tierra, el piso, y le decía, Señor, te estoy buscando, pero igual estoy solo. Yo no tengo mi familia. Mi familia era mi hogar, mi mamá, mi papá y mi hermano y yo. Vivíamos bien en El Salvador. Decía, hoy toda mi otra familia, todos tienen su familia, excepto nosotros, estamos completamente separados. Yo quiero mi familia. Wow. Y yo lloraba y le pegaba al piso y le decía, ¿qué te he hecho yo a ti? Para que dividieras tanto a mi familia. Y fue tanto que lloraba y lloraba. Hermana, esto casi no lo cuento, pero fue hermoso. Se me apareció Jesús. Dios mío. Me pone la mano en la cabeza y me dice, hijo, ¿qué quieres? Yo soy tu padre. Oh, Dios mío. Y me acuerdo que quedé tirado en el piso llorando. Y me dijo, yo te doy a tu familia. Me dice, yo te los traigo a todos. Y cuando él me tocó fue algo tan hermoso que me cambió más todavía. Y empecé a conocer más al Espíritu Santo, a tener encuentros con Jesús. Y en ese mismo baño donde yo me encerraba a tomar, ese era el baño donde me encontraba con el Espíritu Santo. Me acuerdo que era tan hermosa esa comunión que tenía con Él, que en las mañanas, si me dormía, salía corriendo. Llegaba al carro y me regresaba corriendo. Decía, Espíritu Santo, sorry, te dejé. Que abría la puerta. Y cuando me subí al carro, hermana Karen, literalmente se sentía cuando Él se sentaba a la par mía. Dios mío. Y empecé a tener esa comunión con el Señor tan linda. Y me empezó a transformar en todas las áreas de mi vida. Me empezó a enseñar muchas cosas. Pero seguía el vacío, el dolor de haber perdido al niño. Que entre todos esos desórdenes que hice antes de llegar a la iglesia, que fui a La Pega, también fui a Colorado, me tatué el nombre del niño en el brazo. Wow. El dolor para mí era muy fuerte, porque nunca había tenido un hijo, era lo más cercano. Entonces recuerdo que en una vigilia yo le decía al Señor, ¿por qué no puedo seguir cambiando? Hay áreas que yo no veo que avancen. Y me dijo, porque hay algo en tu corazón que está más grande que yo. Wow. Ese niño tiene más espacio que yo en tu corazón. Santo. Entrégamelo. Y recuerdo que empecé a llorar y le dije, te doy todo lo que quieras, pero eso no. Peleé con él. Le dije, no te lo doy, no te lo doy, no te lo doy. Fue en el altar, en las gradas, así donde está el pastor siempre. Y no te lo doy. Y le dije, no importa que no te lo doy. Y me dice, si tú me lo entregas, yo te restauro. Y te doy tus propios hijos. Y le dije, no me hagas eso. Le dije, ya tenía un poco más de conocimiento de la Biblia. Y le dije, siento que me estás haciendo lo mismo que Abraham. Me estás pidiendo el niño en un altar. No me lo quites. Y me dice, tienes más de 2 años de no verlo. No lo vas a volver a ver. Y me dijo, si me lo entregas, yo te prometo que a él nunca le va a faltar nada. Y ahí se lo entregué. Wow. Y pude ver cómo mi vida empezó a cambiar. Porque ese amor por ese niño que tanto tenía, pues no era mi hijo, no me dejaba avanzar. Y ahí vi la mano de Dios
moverse en mi vida tan hermoso, porque ya ahí empezó a cambiar todo. A Ricky y a Chamín, que eran mis mentores, Dios les mostraba todo. No era nada que me iba a pasar que ellos no supieran. Y recuerdo que yo empecé a orar mucho y le dije, Señor, que yo no voy a buscar mujer. Yo no quiero esposa, la que yo quiera no voy a buscar. Si de verdad me prometiste a mis hijos, yo quiero que tú me des mi esposa. Dios mío. Le dije, y si no me hablas, yo no voy a hacer nada. Y empecé a orar mucho, mucho, hasta que el Señor me mostró quién era. El día que Él me mostró, me llama Pastor Ricky que fuera a su casa, bien feliz, una sonrisota. Y le digo, ¿qué tienes? Y me dice, ya Dios me mostró tu esposa quién es. Dios mío. Pero a ti ya te la había mostrado también. Ya a los dos. Sí. Para que tú confirmaras. Sí. Era la misma persona. Sí. Dios mío. Y me dice, ya sé quién es. Yo saqué mi teléfono y me metí en Facebook y le digo, es esta. Y empiezan a brincar los dos. Sí, mi hijo, sí, mi hijo. Yo tuve 2 sueños antes de eso, donde el Señor mostraba cómo me había limpiado mi vida para entregarme a esta persona. Dios mío. Para entregarme a mi esposa. Porque había sido tanto tiempo de soledad después de que vine al Señor. Porque tenía que limpiarme de todo lo malo que yo traía para cuando llegara con mi esposa no trajera lo malo, lo sucio, los celos que yo tenía en mis otras relaciones. Wow. Antes que continúes con lo de tu esposa, me ha tocado mi corazón, me ha hecho reflexionar. ¿Qué le puedes decir a esas personas cuando tú decías, cuando Dios te dice a ti, tú tienes algo mayor que yo en tu corazón? ¿Qué consejo le puedes dar a esas personas que nos están escuchando? Porque muchas veces luchamos, estamos en el camino de Dios, pero no logramos llegar a ciertos lugares porque tenemos cosas más grandes en el corazón que Dios. ¿Qué tú le puedes decir? Sobre todo, hay que entregarle todo a Dios, nuestros hijos, nuestros padres, negocio, lo que sea. Nada puede ser más grande que Dios en nuestras vidas. He aprendido que se puede perder todo. Mis hijos son herencia de Él. Si un día pasa algo, gloria a Dios. Pero no puedo amar a nadie más que a Dios. A nadie. Aunque duela, muchas veces duele. Pero Él tiene que ser el principal que está en nuestro corazón en todo momento. Amén. Aún las circunstancias sean lo que sean, no podemos permitir que nada sea más grande en nuestro corazón que Él. Dios mío. Porque sin Él no somos nada. Amén. Nada, nada. Amén. Continúa con tu esposa. Empecé a seguirla, me batió por todos lados. Pero yo empecé a orar más por ella, porque ya Dios me había dicho que era ella. Pero al mismo tiempo le he dicho a Dios que si no venía de Él, yo no quería a nadie. Porque venía de muchas relaciones muy feas. Entonces le dije, yo no quiero volver a lo mismo. Uh-huh. Yo estoy feliz. Vivo en ti, vivo con el Espíritu Santo. Tengo tantas experiencias contigo. Yo no quiero una mujer que venga a arruinarlo todo. Yo quiero una mujer que venga de ti. Wow. Y ella me bateaba por todos lados. Okay. Un día le dije, Señor, si me dijiste que era ella, ¿por qué es así? Y me dice, para que veas que hasta en lo más mínimo te voy a complacer. Le dije, ¿por qué? Porque así como te está bateando a ti, que vas a ser su esposo, va a batear a cualquiera. No quiero que la celes. Ella es una hija mía y no permite que nadie se le acerque. Y fue mucho tiempo hasta que ya el Señor confirmó todo de las dos partes y empezamos la relación bajo todo con permiso de los pastores, todo fue claro y empezó un aceleramiento en nuestra relación porque nos casamos muy rápido. Wow. Pero no era porque quisiéramos, sino el Señor
nos pidió que lo hiciéramos rápido. Y cuando ya iba a llegar la boda, a mí el Señor me decía, quiero una boda grande. Estaba bien el trabajo, y yo, no, está bien. Cuando ya iba a llegar la boda, se me empiezan a cerrar todas las puertas del trabajo. Yo le decía a mi esposa, ya no vamos a hacer boda. Me decía, pero ya pagamos aquí, no importa. Una chiquita solo para nosotros. Pero yo no le decía que ya el trabajo se me estaba acabando y que la economía se estaba acabando. Y me metí a orar y le decía, Señor, ya no va a ser boda grande, va a ser chiquita. Decía, Señor, no, quiero boda grande. Yo le decía, Señor, pero ¿cómo que boda grande? Se me va a acabar todo el dinero. Y hoy me estás dando una esposa, voy a tener mi esposa con 2 hijas, más responsabilidad y sin dinero. Quiero boda grande. El Señor dio todos los detalles de mi boda. Wow. Colores, todo fue dirigido por Él. La persona que lo dirigió fue la pastora Virginia. Fue muy bonito la experiencia. Pero yo no entendía por qué boda grande. Cuando ya faltaban como 15 días, explotó. Ya Dios me había dicho, pero no había entendido bien. Vino toda mi familia. De todos lados vino. De Los Ángeles, de Virginia, de Indiana, de Alabama. Y había mucha familia mía. Demasiada. Todos Dios me los trajo. Tal como me lo dijo Jesús. Cuando me tocó me dijo que Él traía a toda mi familia. Wow. Y fue tan bonito ver un día antes que llegaran. Tuve mucha lucha orando por todos ellos, porque todos venían con muchas cargas. Y había uno en especial con el que más mal había salido, el que le dejé el trabajo. Cuando decidí quedarme, le dejé su trabajo tirado, un tío. Pero él era el más, con el que más mal había salido. Nos habíamos insultado muy feo. Llega a mi apartamento y nomás se parquea y me dice el Espíritu Santo, abrázalo. Yo no lo voy a abrazar. Él es un tío mío que creció en el campo. Para él no hay abrazos ni besos. Uh-huh. O sea, eso no es de hombres para él. Él es rudo. Pero el Señor trabaja de una forma conmigo. Si Él me dice que haga algo, yo no quiero. Y a la tercera vez me aprieta el corazón. Y me duele mucho. Y dice, Señor, abrázalo. No lo voy a abrazar. Abrázalo. No lo voy a abrazar. Y me apretó el corazón. De un solo lo abracé. Cuando lo abracé, sentí como el Espíritu Santo salió de mí y se le metió a él. Fue muy, muy bonito esa experiencia, porque él me abrazó. Él no abraza a nadie. Y me aventó. Y al siguiente día fue la boda, pero él solo me volteaba a ver. En toda la boda no se me quitó encima. Él sale en todas las fotos. Que es con el que más mal había salido. Fue muy bonito como Dios trajo toda mi familia a la boda. Fueron a la iglesia, escucharon de la prédica. Pero poco a poco todos se han ido acercando. Hoy por hoy, ese tío ya es pastor. Dios mío. Él empezó a venir aquí y el Señor lo tocó y hoy ya está pastoreando en Indiana. Dios mío. Cuando me dices que vinieron, yo pienso que en la familia han de haber dicho, yo quiero comprobar con mis ojos que este muchacho cambió. Yo voy a ir a esa boda, sin saber lo que Dios estaba preparando con toda tu familia, cómo Él te lo dice y cómo se ha cumplido. Sí. Cada cosa que Dios te ha puesto. Pero me encanta. Y esto me ha tocado mi corazón, hermano Rodrigo. Cuando tú tienes algo más grande que Dios en tu corazón, tú te vas a limitar a muchas cosas. Pero cuando tú lo entregas, las cosas fluyen. Sí. La familia, vida personal, negocio, todo fluye en la vida de uno. Todo. Así ha ido tu vida transcurriendo. Ahora ya tienes 2 hijos, 4 hijos. 4 y una nieta. Y una nieta. Así es. ¿Cómo Dios te ha bendecido? Demasiado. Pero lo más lindo es que Él sigue en mi vida. Amén. Su presencia sigue conmigo y haciendo milagros de todo tipo, hermana.
Qué todo lindo. tipo. Qué lindo. ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo te describes? Te preguntaba en una sola palabra. En un hombre. Me gusta mucho la historia de Mefiboset, porque a él se le fue restituido todo. Aunque después termina mal, pero es una historia que me marca mucho. Como de estar en Lodebar, en una tierra donde no había nada. El rey lo manda a sacar. Wow. Y lo sienta a la mesa. Sí. Y lo constituye como uno de sus hijos. Wow. Cambia su ropa. Sí. Cambia su ropa de lamento, de mendigo, de necesidad, De atado. de todo, de suciedad, Sí. de tristeza, de no tener nada, a ser un príncipe. Esa historia me marca y me siento muy identificado con eso. Sí. Porque recuerdo que un día ya estaba aquí en la iglesia y todo. Yo quería hacer una carne asada. Puse a hablarle a unas amistades y me dice el Señor, no vas a hacer eso. Yo, ¿por qué? Me dijo, tú lo que quieres, hacerlo por tu cumpleaños y quieres regalos. Me dijo, pero quiero que te quede claro que no vas a recibir regalos. Me dijo, un príncipe no tiene necesidad. Y me dijo, no necesitas regalos, ve y cómprate lo que necesitas. Me dijo, porque de aquí en adelante nunca vas a recibir regalos. Wow. Solo de mi mano o de mis príncipes. Y así ha sido hasta hoy, hermana. Dios mío. No me sorprendo que nadie me regale nada, porque Dios me lo marcó. Y es muy hermoso cómo ver el cuidado de Él hacia mí. Que quiero algo, lo deseo algo y aparece. Qué lindo. Y en eso me identifico mucho, en Mefiboset. Sí. A mí también me hace sentido lo que tú dices, porque Mefiboset nace en un reino. Tú naciste sin necesidades. Tú vienes con una familia que tenía cómo suplir, Sí. pero se te es quitado todo. Qué impresionante. Por eso es que cada historia de la Biblia nos hace vivirla a nosotros. Y por eso están, para que nosotros hagamos similitud en que Dios restaura, Dios limpia. Amén. Cuando no valemos nada, cuando el mundo nos ha quitado todo y nos ha atado, nos ha dejado esclavos, el Señor dice, yo te rescato. Yo hago cosas grandes contigo. Amén. Pero quita lo que está más grande en tu corazón y yo hago el resto. Amén. Sí, hermana, porque sacando a ese niño fue una etapa muy grande, difícil, pero los resultados fueron aún más grandes. Qué lindo. Porque hoy no solo puedo decir que tengo mi familia, lo que tengo, sino mis padres. Mi mamá ya es cristiana. Hay muchos cristianos en mi familia. No había ni uno. Wow. No sé si, porque tengo una familia muy grande, no sé si hay alguien más era cristiano, pero en mi conocimiento yo fui el primero. Tú fuiste la punta de la flecha. Así es, y era Wow. el de los más malos. Dios mío. Y ahorita para el Congreso de las Mujeres, Ajá. vino una prima, ya es ministra, graduada, y como que está agarrando los que eran los más malos para empezar a trabajar con toda mi familia, porque hay algo que está en mi corazón muy, muy metido. La Biblia dice que de qué le sirve al hombre ganarse el mundo si perderá su alma. Así es. Pero para mí lo cambio un poco, es de qué sirve ganarme el mundo si mi familia se va a perder. Exacto. Entonces yo tengo un peso sobre mí, lo siento, es alcanzar a mi familia. Les predico cada vez que puedo. He hecho reuniones solo para predicarles. En el 2018 fue la primera vez que el Señor me permitió viajar a El Salvador. Mi abuela estaba muy enferma
de parte de mi papá. Y me metí mucho ayuno en oración para cuando llegara. El Señor me mostró muchas cosas, me habló, me dijo cada paso que iba a dar. Pero no sabía que todos mis tíos iban a estar ahí. Dios mío. Llegaron tíos de Los Ángeles, de Miami, primos. Y el Señor me había dicho que iba a ayunar cierto día. Lo ayuné. Voy donde me dijo. Y cuando llego a la casa de mi papá, ahí están todos mis tíos, todos sus hermanos. Y está mi abuelita. Ellos eran 10 y mi abuelita. Pero mi abuelita tenía Alzheimer. Estaba presente, pero no estaba. Les prediqué. Solo uno no aceptó al Señor, pero los otros 9 aceptaron al Señor. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué mi abuelita está así? ¿Por qué la tienes aquí en este momento? Y el Señor me decía mucho, ministraba que ella fue maestra dominical por 40 años. Dios mío. En la iglesia católica. Pero me dijo que él le había prometido a ella que toda su familia un día lo iba a conocer. Entonces fue muy bonito y trato de predicarle a toda mi familia, porque muchas veces estamos muy cómodos, muy felices, queriendo demostrar que tenemos un don, un talento que Dios nos ha dado, pero se nos olvida nuestra familia, que están hundidos en el alcohol, en las depresiones, en la soledad. Y tal vez nos impresiona más un púlpito para que nos vean. Pero nuestra familia se sigue perdiendo. Entonces para mí no tiene lógica yo querer brillar en un lugar y sabiendo que mi familia está perdiéndose, que está siguiendo en el alcohol, porque no tengo ni el valor ni las ganas de ir por ellos. Entonces mi enfoque ha sido mucho siempre en mi familia. Tu familia. Que sean alcanzados. Que sean alcanzados. Dios mío, es impresionante. Con tu testimonio estoy más que segura hoy que en las manos de Dios todo se transforma. Amén. Tú decías, el Señor ha elegido lo más malo. Yo soy uno de ellos. Dios ha transformado mi vida. Amén. Y está llegando a la vida de mi familia. Es poderoso cuando Dios llega. Vale la pena. Así es. Entregar el todo. Totalmente. Que nada haya más grande en tu corazón que Dios. Así es. Ahora ya tienes tu propia familia, tienes tu negocio, Dios te ha bendecido. Amén. Pero me gusta tu enfoque, tu familia. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo y su familia perdida? Ya para terminar, hermano Rodrigo, ¿qué le puedes decir a ese varón que está luchando con el alcoholismo o que está en depresión, hundido en una atadura donde tú estuviste? ¿Varón o mujer? ¿Qué le puedes decir? Le puedo decir, hermana, que para llegar a este lugar hoy fue muy difícil para mí. Batallé mucho para llegar. Y oré mucho y le decía al Señor, ¿por qué tengo tanta batalla para llegar? Y me decía el Señor, los que van a escuchar este mensaje son muchas personas que se han apartado y piensan que no hay segunda oportunidad. Y le decía, Señor, ¿pero qué puedo transmitir? Y me decía, Señor, no hay en la Biblia uno de los reyes más grandes, fue el rey David. Ese rey casi rompió los 10 mandamientos, pero encontró misericordia. Amén. Después de todos sus pecados, Dios le regala el rey Salomón. Dice, Señor, no hay pecado más grande que él. No hay atadura más grande que Dios. Y mientras el Señor me ministraba eso, me hablaba mucho del pacto que hizo David con Jonatán, que por eso alcanzó a Mefiboset. Y me decía el Señor, David tenía el
corazón conforme a él, ¿verdad? Me decía, pero mi pacto sigue vivo en la cruz. Si un hombre pudo cumplir el pacto que había hecho con otro hombre, ¿cómo no yo voy a cumplir mi pacto que fue hecho en la cruz? Dios mío. Y hay mucha gente que va a ver esto, que se ha apartado, que piensan que no hay cómo volver atrás. Simplemente hay que arrepentirse y pedirle a Dios de corazón que nos ayude a cambiar. Amén. El camino siempre está abierto para el Señor. Y no hay pecado tan grande, no hay atadura más grande que Dios. Amén. Simplemente que estemos dispuestos a entregárselos a Él. Amén. Wow. No hay atadura más grande que nuestro Dios. Yo no sé de lo que usted está pasando en este día. ¿Cuál es la atadura? Usted la conoce. Pero queremos decirte que no hay nada más grande que nuestro Dios. Así que hoy es un buen día. Si tú has estado escuchando este testimonio, es tu oportunidad. Vuelve a Dios. Amén. Las segundas oportunidades, como Job, son mayores. Amén. Increíble lo que Dios hace. Así que vuelve a Dios. Hoy es tu día. No lo desaproveches. Hermano Rodrigo, gracias. Gracias a usted por invitarme, hermano. Bendecimos su vida. Igualmente. Has dejado una gran lección en mi vida y en cada uno de los que nos están escuchando. Así que gracias por haber estado escuchando este testimonio. Compártelo. Comparte con esa persona que tú sabes que está en las mismas ataduras que estuvo nuestro hermano. Llévaselo. Llévale la libertad ahí donde se encuentra. La segunda oportunidad es la mejor. Así que le bendecimos. Gracias y será hasta la próxima. Shalom.